Uy, mira, alguna carita me suena de las que hay por aquí. Mira, está Andy. Liliana. Paloma. Andrea. Hola, buenas tardes, chicos, chicas. Vamos a esperar un poquito más para empezar. Espero que os resulte interesante. La sesión de hoy es un poco sui generis. Espero que os aporte cosas. En todo caso, ya me lo diréis, ¿vale? Porque si consideráis que os ha aportado cosas, que os ha resultado interesante, se podría hacer otra profundizando un poquito más, ¿no? Pero claro, no sé hasta qué punto. Por eso, si no me lo decís, no lo sabré. Así que vamos con el tema. Y va a ser una sesión quizá más breve, porque quería dejar un poquito, quería que tuvierais más oportunidad para preguntar. Entonces, es una presentación que también suscita mucho debate o puede suscitar mucho debate. O sea que estaré encantada de que hagáis preguntas e intentaré contestarlas, aunque no es un tema nada fácil. ¿Vale? Bueno, pasan 2 minutitos, entonces yo voy a ir empezando. Muchos de vosotros ya me conocéis. Me llamo María Luisa, soy editora de mesa, escritora y asesora literaria. Pero hoy quisiera hablar de una faceta de mí que la mayoría no conoce tanto, ¿no? Y que un poco me sirve para justificar los conceptos que voy a defender y que voy a argumentar, ¿no? Y que evidentemente estaré encantada de que si pensáis otra cosa, lo expliquéis y lo hablemos y haya un debate, ¿no? A ver, yo me doctoré en pedagogía, así que soy didacta. Y me doctoré porque quería investigar sobre la manera como las personas aprenden. Esto me llevó a trabajar durante bastantes años como terapeuta. En mi trabajo como terapeuta y ahora como asesora literaria, me esforcé y me esfuerzo en ayudar a personas a que aprendan más y mejor. Y en esto es lo que he trabajado siempre, ayudando a personas a, de alguna manera, a conseguir mayores dosis de talento, ¿vale? He trabajado con chicos jóvenes y no tan jóvenes, cuidado, a quienes muchos consideraban que no solo no tenían ningún talento, sino que ya en ellos nadie quería invertir dinero ni tiempo. Y han pasado a ser personas que ahora son consideradas en su rendimiento como excelentes. Y esto se puede aplicar a todas las edades y las ramas del conocimiento. ¿Esto por qué lo digo? ¿Es casualidad? ¿Magia? A veces lo parece, pero no es. Las personas no aprenden por casualidad, nunca. Eso es lo que creo yo después de mis 30 años de experiencia en esto, ¿no? Después digo, ¿será que yo tengo talento para la enseñanza? Hombre, espero que algunos sí, porque si después de 30 años no has desarrollado ningún talento para enseñar, malamente vamos, ¿no? Pero esto sí que es importante, lo que voy a decir ahora. Esta magia se da cuando cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí presentes, decimos que podemos y que queremos desarrollar nuestro talento en una disciplina concreta y nos ponemos a trabajar en ello. ¿Vale? Es decir, desarrollamos nuestro talento cuando creemos que podemos, cuando queremos y que cuando nos ponemos a trabajar. Entonces, ahora sí que os voy a compartir con vosotros la pantalla, ¿vale? ¿Me veis y me oís? Espero que sí. Ah, mira, Liliana. A ver, estas son las preguntas que yo me he hecho porque tampoco había demasiado tiempo y como siempre me gusta tratar los temas, que aunque sea de manera general, que siempre nos queden algunos conceptos un poquito mejor trabajados, ¿no? Entonces vamos a hablar realmente de qué hablamos cuando hablamos de talento, a qué nos referimos concretamente. Luego voy a pasar a desmitificarlo. Mi experiencia pedagógica me ha demostrado que el talento es algo que se aprende y eso es lo que quiero mostraros, ¿vale? Asesores literarios como gestores de talento. Esto es lo que aprenderemos en esta presentación también a discernir.
talento para muchísimas cosas, como veréis. Para gestionar, por ejemplo, no es. ¿Vale? Para ver qué perfil necesita el asesor literario como gestor de talento, primero tenemos que saber qué talentos requiere el escritor o qué competencias y habilidades tiene que desarrollar el escritor para ser considerado como una persona con talento, ¿vale? Y luego finalmente hablaremos de la gestión del talento. Os propondré algunos ejemplos, alguna anécdota si me da tiempo y sobre todo para que me preguntéis. Ahora, fijaros, yo he cogido para empezar a trabajar, he seleccionado dos definiciones, una de la RAE y una que es la primera que aparece en Internet cuando definimos talento. Y ahora me diréis, anda, Luisa que se meta hasta con la RAE. Yo no estoy de acuerdo pedagógicamente con ninguna de las dos definiciones, pero bueno, yo os voy a explicar el porqué. La RAE define el talento como inteligencia, siendo inteligencia la capacidad de entender, como aptitud, la capacidad para el desempeñar algo, y luego, como una tercera definición, persona inteligente o apta para determinada ocupación. Bueno, luego veremos por qué a mí esto no me parece. La segunda me parece más interesante para comentar, ¿vale? La leo y luego os la comento. Especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad. A ver, vayamos por paso. Especial capacidad. Si entendemos por especial que se trata de una capacidad que uno tiene y de la que otros carecen, esto no es talento. Y ahora os explicaré por qué. Por lo tanto, no es una capacidad especial. Cuando hablamos de capacidad intelectual, especial capacidad intelectual, solo en parte, ¿vale? Es evidente que la inteligencia pues tiene un pedazo del pastel de lo que es el talento, pero no es ni mucho menos la única, como ahora veréis. Por lo tanto, esto es una apreciación parcial. Y a mí la que menos me gusta es cuando se dice especial capacidad intelectual o aptitud que una persona tiene. Ojo con el verbo tener, que es muy peligroso, porque tal como se describe, parece que esta capacidad especial la tienes o no la tienes. Y esto es rotundamente no, ¿vale? Si esta capacidad te sirve pues, para aprender las cosas con facilidad o para desarrollar con mucha habilidad una actividad, aquí puedo estar de acuerdo, ¿vale? Entonces, para mí, esta es una definición mía que sería una definición, yo la llamo pedagógica porque está muy hecha desde mi visión como asesora literaria y como docente, como didacta. Para mí el talento está conformado por un conjunto de capacidades intelectuales, habilidades procedimentales, que son destrezas, y actitudes que una persona puede desarrollar a lo largo de su vida para desempeñar una actividad de manera excelente. ¿Vale? Cuestión aparte son los genios, ¿vale? Es decir, a lo mejor es verdad que hay muy pocos Mozarts en el mundo, o Messi, o pocos Cervantes, ¿vale? Pero genio no es lo mismo que talento. Es decir, el talento para la escritura se adquiere, no se nace con él. Tú puedes tener una predisposición por herencia, ¿vale? Pero realmente, si tienes para la escritura esa predisposición, te resultará más sencillo. Pero si no la tienes, la puedes trabajar y desarrollarla. Y la puedes trabajar y desarrollarla de modo que si te interesa de verdad, acabarás haciéndolo de modo excelente. Yo lo que me gustaría es que todos vosotros tuvierais esta presentación cuando la subamos a la página web y cuando os entre un yo no valgo, yo no tengo talento, pues os la ponéis, ¿vale? A partir de ahora, pensar en un escritor que os guste y deciros, puedo llegar a ser como él. Porque se puede ser brillante, se puede tener talento y eso cualquier persona normal con unas capacidades intelectuales normales lo puede conseguir. A lo mejor ser un genio no, pero sí ser excelente, aunque no lleguemos a ser excepcionales. ¿De acuerdo? Esto sí que lo quería aclarar.
Y de esto que he dicho, ¿qué podemos deducir? ¿O qué deduzco yo? Y así empiezo a desmitificar el talento. Primero, un poquito para concretar, una persona puede tener una predisposición innata para desarrollar una determinada habilidad de manera excepcional, pero si esa predisposición no se cultiva, el talento no se desarrolla. ¿Vale? Esto es evidente. Si, por ejemplo, a Mozart no le hubieran puesto un piano delante, pues difícilmente hubiera podido desarrollar ese talento. O si, por ejemplo, a Cervantes no le hubieran puesto una pluma y se hubiera dedicado pues, a trabajar como campesino, pues tampoco le hubiera sido posible. Así que el talento no es una cualidad excepcional que uno tiene pues, por haber sido bendecido por el azar, aunque sí que puede darse una predisposición. ¿Vale? Con esto quiero deciros, quiero animaros en el sentido en que yo, mi propia experiencia, que ya es muy dilatada en este sentido, me indica que cualquiera de vosotros, cualquier persona puede desarrollar un talento, el talento literario y convertirse en un escritor excelente. Ahora hablaremos de lo que se necesita para ello, pero cualquier persona puede, ¿vale? Y yo digo categóricamente esto que he puesto en verde. Esto significa que nadie, porque yo me encuentro con gente que hace los cursos, esto que he destacado al final lo digo porque me he encontrado con personas que vienen desanimadas por cuestiones de estas, ¿no? Esto significa que nadie, por muy experto que sea en una materia, está capacitado para asegurarle a una persona que no tiene talento para dicha materia, es decir, que no tiene capacidad para desempeñarla de modo excelente. ¿Por qué? Porque siempre puede ponerse a trabajar en ello, no importa la edad. Una cosa es que, bueno, que a determinadas edades pues se aprende mejor, más fácil y sobre todo más rápido. Pero no hay edad para desarrollar el talento literario, siempre puedes aprender si tú quieres, ¿vale? Por lo tanto, no dejéis que nadie os diga que no tenéis talento, que un experto, un escritor famoso os diga, o un profesor de narrativa os diga, vos que no tienes talento. No, no, no. Siempre puedes trabajar en ello, siempre. El talento literario es algo que se hace, no se nace. Ay, ya estaba dándole. Y esto, bueno, así lo resumo. El talento se aprende y se desarrolla, es un conjunto de habilidades. Ya debajo, un poquito más adelante, lo veremos, ¿vale? Tened en cuenta una cosa, cada vez vamos estudiando más el cerebro humano y vamos aprendiendo que el cerebro humano es muy plástico. Por ejemplo, cuando yo trabajaba hace años, cuando trabajaba como terapeuta, nos decían, ostras, si coges un crío, un chavalín a los 14 años ya no puedes hacer nada con él, porque hay que coger a los niños cuando tienen problemas antes de los 5, 6, 7 años. Y entonces, claro, a mí me llegaban cuando eran muy mayores y siempre me decían, ¿y ahora qué vas a hacer con él? Pues yo lo que he descubierto es que el cerebro es plástico, porque todas las personas aprenden, todas las personas están en disposición de aprender a aprender y en disposición de aprender a desarrollar sus talentos. Y esto se puede hacer a cualquier edad. Y bueno, yo aquí he puesto el talento se despliega porque de alguna manera sucede así, ¿no? Como resultado de la combinación de 5 ingredientes y he puesto en grandes dosis para que nadie se llame a engaño, porque tampoco vamos a decir que desarrollar nuestros talentos de modo excelente, mira, de hoy para mañana lo vamos a hacer mientras escuchamos una meditación, mientras dormimos y escribiendo 10 minutos al día, no. Para ello se aprende a escribir, pero no se desarrolla el talento literario. Entonces necesitamos pasión, porque la pasión es lo que te lleva a perseverar, ¿vale? Pasión, perseverancia, estudio y práctica, porque hay unos saberes que tienes que aprender y evidentemente esos saberes se tienen que convertir en un saber hacer que tienes que practicar. Y resistencia al fracaso. Es importantísimo porque a los escritores nos dan por todas partes, ¿vale? Y cuando un escritor ya con una edad acude a un asesor literario, para invertir un dinero es porque ya viene muy tocado, ya viene decepcionado y ya es un poco pues el último cartucho a veces, ¿no? Cuando siento que no valgo, siento que no puedo aprender, algo pasa y siempre se echa la culpa, ¿no? A ver, del hecho de aprender, de que uno no sienta que no aprende, no hay que echarle la culpa a nadie. Hay que ver por qué no se ha aprendido, ¿vale? Pero en principio apasionado y perseverante. Esto es importantísimo para desarrollar el talento literario y el estudio y la práctica.
Pero ahora me diréis, bueno, el estudio y la práctica, ¿pero en qué? Lo iremos viendo. Seguimos con una habilidad que tenemos que tener los gestores, los asesores literarios como gestores del talento. Una de las cosas que tenemos que aprender a gestionar son los noes, ¿vale? El asesor literario gestiona muchísimos procesos que entran dentro de lo que es el desarrollo del talento literario, porque el desarrollo del talento literario se compone de muchos ingredientes. Uno es la gestión de los nos. Hay algo que frena muchísimo el talento. Yo esto desde el punto de vista pedagógico lo he sufrido, lo he visto, ¿vale? Hay algo que ahoga el talento. Uno es las expectativas a la baja. Pueden ser de uno mismo, pueden ser del entorno o pueden ser de tus profesores de narrativa. Cuando tus profesores o tu entorno tienen expectativas inferiores a las tuyas, te será más difícil desarrollar el talento, ¿vale? Por lo tanto, estas expectativas a la baja hay que controlarlas. Las expectativas está bien que sean realistas para ver dónde empezamos nuestro proceso de aprendizaje, cómo estamos al principio, pero las expectativas a la baja ahogan el talento. El sabotaje, es decir, tú no tienes talento, o yo no veo a alguien, por ejemplo, muchos autores, a un profesor o a un amigo, o un padre, o yo qué sé, un familiar, pues yo no veo que tengas talento. Cuidado, ¿vale? El sabotaje de otros, sobre todo cuando son personas que son importantes para nosotros, cuya opinión es importante para nosotros. El autosabotaje es el peor. Yo no tengo talento. Ah, ¿por qué? Explícamelo y yo te diré si tienes o no talento. Hablamos del talento como si fuera algo que se tiene o no se tiene. No, el talento es algo que se trabaja y se desarrolla. Y eso es importantísimo. Yo, si os quedáis con esto y lo entendéis, pues ya me daría, yo creo que ya habría merecido la pena este ratito que hemos compartido. ¿Vale? Y luego hay otra cosa que va fatal para el talento, que es el exceso de vanidad. Que eso se ve mucho también. Entonces, ¿por qué esto ahoga el talento y frena? Porque te lleva a pensar que no puedes hacerlo mejor. Y en cuanto tú piensas que no puedes aprender más, estás frenando tu talento. Digamos que estás ejerciendo el autosabotaje, ¿no? A ver, lo habréis oído muchas veces. Dicen que escribir no se puede enseñar. Sí se puede enseñar. Algunos dicen, no, hay una parte que no, otra que sí. ¿Cómo que no? ¿El talento no se puede enseñar? Hoy tanto. Que me lo digan a mí si no se puede después de 30 años de estar trabajando con personas que algunas sufren un exceso de talento y eso hace que su vida sea complicada, aunque parezca que no, y otras que parece que no llegan a tenerlo o que no, o dicen que no tienen ninguno, ¿vale? O sea que yo os aseguro que todo lo que tiene que ver con el talento literario y con la escritura se puede enseñar, ¿vale? No tengo talento para la narrativa. Esto es muy difícil de creer. No sabes contar historias, ¿vale? ¿Pero por qué? Si puedes aprender. Esto es un conocimiento que es técnico, es disciplinar, es decir, hay una teoría y una práctica que tienes que poner en práctica, unas actividades, ¿no? Por lo tanto, no tienes que tener talento para la narrativa, ningún talento especial. Tienes que tener ganas de hincar los codos, de perder la vergüenza y de ponerte a trabajar. Ya está. Pero es imposible que no tengas talento para la narrativa, porque es una actividad que puedes desarrollar. Cualquiera de vosotros puede. Y cualquiera de vosotros, como asesores literarios, puede ayudar a desarrollar. No soy una persona creativa. Bueno, aquí vamos, estos ya, sí que hay veces que hay personas que cuando el talento creativo es más difícil de desarrollar, pero se puede, vaya que sí, ¿no? Porque hay personas que son como más frías, pero siempre se puede desarrollar la creatividad. Y hay personas que me preguntan, por ejemplo, una de las preguntas que me hicisteis para la masterclass anterior, que ya he respondido y la vamos a subir, es cómo encontrar más inspiración. Cuando trabajéis el pensamiento creativo, encontraréis esa inspiración. Luego os daré un par de pistas, ¿vale? Pero una persona puede ser más o menos creativa en función de sus capacidades innatas, pero bueno, esto tranquilos, porque se puede desarrollar y cultivar, ¿vale? Otros no es.
es tan difícil publicar que no me siento motivado. Cuidado, nos estamos otra vez autobloqueando, autosaboteando. Primero estamos hablando de procesos, sin tener en cuenta ni siquiera, perdón, estamos hablando del resultado, es decir, estudio para publicar, me esfuerzo para publicar. Esto es un error desde mi punto de vista que también nos autosabotea, ¿no? Porque tenemos que trabajar para ser mejores escritores. Y ser buenos escritores nos llevará a publicar libros o a vivir de nuestro trabajo. Pero no escribimos para publicar, escribimos para aprender el oficio. Después, una cosa es que en función de lo que nos motive, por ejemplo, una cosa es lo aprendo porque lo disfruto. Y no quiero ir más allá, quiero dominar el oficio porque me apetece. ¿Vale? Eso es una cosa. Y otra cosa es decir, es que como me quiera ganar la vida escribiendo, lo tengo crudo. Bueno, pues si no lo intentas, pues te aseguro que no lo conseguirás. Pero lo que tienes que intentar es estudiar y aprender y desarrollar tu talento literario. Eso es lo que hay que hacer. Escribir me apasiona, pero eso no es suficiente. Bueno, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque si te apasiona, la pasión, cuando una cosa te gusta muchísimo, es cuando estás dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para desarrollar ese talento. Si una cosa te gusta, pero no te acaba de apasionar, a la que le has dedicado unas cuantas horas y ves que se te resiste, ya lo que tienes es ganas de dejarlo. Por lo tanto, apasionarse por la escritura es importante, porque es lo que lo que os ayudará a realizar ese esfuerzo. Y si hablamos de los asesores literarios, es importantísimo que mantengáis esa pasión. Y luego hablaremos de cómo se puede hacer esto, ¿vale? Porque sin esa pasión, si se pierde la motivación, se pierde el motor para el aprendizaje. A ver, las personas que lo tienen más difíciles, que las hay, y hay muchas, son las que piensan que son genios, que tienen un gran talento, pero que son unos incomprendidos. Con estas personas resulta muy difícil trabajar, porque muchas creen que prácticamente no lo pueden aprender nada, pero que el mundo no les comprende. A ver, yo entiendo que el sector editorial no está como para tirar cohetes, ¿vale? Pero son personas que cuando valoras sus originales y ves que hay errores y más o menos te puedes hacer una idea porque del motivo por el cual no consiguen desarrollar su carrera literaria, tampoco te escuchan. Entonces, yo lo que os invito siempre es a escuchar. Después hacer vuestra propia interpretación de lo que sucede. Y la última, muy pocos escritores viven de su trabajo. ¿Para qué realizar semejante esfuerzo? Porque hay que hacerlo. Porque si no realizas el esfuerzo, nunca sabrás si puedes vivir de ese trabajo. Yo siempre creo que, y es una cosa que no es que lo diga yo, cuando hablo con agentes, con editores, esto se dice muchísimo. En cuanto aparece un autor que de verdad destaca y que tiene cualidades, pues no importa que sea un autor novel, no importa. Lo que pasa es que cuesta ver autores con oficio, la verdad. Yo sé que muchos a lo mejor no estaréis de acuerdo, pero desde luego desde el sector no se ve tanto, al menos no se ve lo que nos gustaría. Entonces, más cosas. Cosas que nos pueden incomodar también, lo digo por la gestión de los noes, ¿no? El aura que desprenden algunos escritores mediáticos, ¿no? Que, por ejemplo, yo pienso en una firma. En cuanto vamos a una firma de libro y miras al autor y piensas, ostras, pero es que yo no le llegaría ni a la suela de los zapatos a esta señora, ¿no? Qué suerte, es que yo me conformaría con que me publicaran un libro y ya te vas haciendo pequeño, ¿no? Y lo vas haciendo grande y a lo mejor no lo es tanto, ¿vale? De alguna manera, muchos autores mediáticos desprenden un aura como de superioridad intelectual, de lejanía, que a lo mejor es interesante comercialmente, ¿no? Y a lo mejor interesa que lo que se diga es que hay una parte del oficio de escribir que no se puede aprender, que viene dado por esas cualidades que uno no puede adquirir. Y seguramente pues tendrán razón, que comercialmente pues no interesa. Interesa que veamos la figura del escritor como alguien que está muy alejado del humano medio, ¿no? Y yo os digo que no. Si un escritor que desee serlo de verdad y que tenga, claro, a veces
tiempo para trabajar también y la disponibilidad, porque a veces no, se tiene el deseo, pero no tienes la disponibilidad, ni tienes el tiempo, ni las horas que se necesitan, ¿de acuerdo? Pero el escritor, yo estoy absolutamente convencida que se hace. Que algunos además nacen, que tienen esa predisposición, sí, pero el escritor con talento se hace. Esto está claro. No hay ninguna competencia literaria que no se pueda desarrollar. Y evidentemente de aquí nos vamos al oficio de asesor literario. A ver, un asesor literario tiene que tener esta capacidad, tiene que ayudar al escritor a descubrir y a desarrollar su talento. ¿Vale? Esta yo creo que es la primera capacidad, la capacidad más importante que tenemos que tener. A ver, para entender bien ¿cuándo podemos hablar del asesor literario como gestor del talento? Tenemos que darnos cuenta, ya lo vemos, de que talento, la palabra talento es una palabra muy poco concreta, muy abstracta, ¿no? Para entender lo que significa gestión del talento, tenemos que traducirla a otros elementos más concretos, ¿no? Cuando hablamos de que el asesor literario gestiona el talento, ¿qué significa? Que el asesor literario gestiona, en primer lugar, saberes, es decir, el conocimiento teórico que ese autor tiene que desarrollar, tiene que aprender para dominar el oficio. Gestiona también las habilidades técnicas, que es el saber práctico, es decir, el asesor literario tiene que saber proponer actividades que den como fruto que ese conocimiento teórico se aplica en la práctica y ese objetivo pues se asume, ¿no? Y se consigue. De las actitudes, es importantísimo. Siempre hablamos de saberes y de técnicas, pero yo creo que el talento de verdad se desarrolla muchas veces gracias a las actitudes, ¿vale? Y los valores. Como asesores literarios gestionamos todos estos conocimientos y actitudes, valores, para que el trabajo sea calificado como excelente. Esto es lo que hace un buen asesor literario. En realidad lo que hacemos los asesores literarios es gestionar procesos de aprendizaje. Por eso es tan complejo este oficio, que parece que cualquiera lo puede desarrollar. Y es evidente que cualquiera puede desarrollar el oficio de asesor literario, pero hay que saber lo que se tiene entre manos y querer dedicarle tiempo, energía a aprenderlo, ¿vale? Gestión de procesos de aprendizajes que son largos y son complejos. O sea, que esto de, venga, vamos a hacer un cursillo de 2 meses y vas a ver y ya puedes empezar a escribir una novela. Bueno, ¿vale? Pues a lo mejor, pero no es serio, la verdad. Puedes introducirte en los conceptos, ¿vale? Puedes empezar a trabajar, pero un buen escritor se hace con el tiempo, ¿vale? Porque son muchas las actividades que tiene que aprender, ¿vale? Son muchas las competencias y habilidades que tiene que desarrollar. Por ejemplo, cosas que los asesores literarios ayudamos a desarrollar. El talento para la narrativa, ¿vale? Es decir, nosotros, claro, si nosotros no conocemos bien la narrativa, si no dominamos la teoría, difícilmente la podremos enseñar, ¿vale? Por lo tanto, hay que dominar la narrativa porque es algo que hay que ayudar a los autores a desarrollar. Talento para contar historias. ¿Por qué pongo enfoque multidisciplinar? No tiene tanto que ver con los temas, por ejemplo, cuento, novela, esto lo hablaré un poquito más adelante, como con los formatos. Es decir, normalmente estudiamos cuento, novela, y hoy en día es importantísimo, que el escritor desarrolle su talento para elaborar guiones. Es decir, hay que irse adaptando a los distintos formatos que van surgiendo y que la sociedad nos va pidiendo, ¿no? Algo que yo no me cansaré de insistir, el talento para utilizar el lenguaje como herramienta de creación. A ver, a muchos autores piensan que esto no les apetece porque es arduo y no a todo el mundo le gusta trabajar el lenguaje, es lo más, bueno, a mí es que me encanta, pero claro, entiendo que a muchos autores les da mucha grima, ¿no? Porque hay que dedicarle muchísimas horas.
Pero claro, yo voy a hablar con el corazón. Si un autor quiere contar historias sin utilizar el lenguaje como herramienta de creación, sin desarrollar esto, solo llegará a ser un autor mediocre. Y os explicaré por qué. Porque antes, cuando tú enviabas una novela a una editorial, te ponían un editor para trabajar en ella. Entonces, bueno, si estaba más o menos, pues el editor pues la reescribía, ¿vale? Esto hoy en día no se hace por cuestiones de presupuesto, ¿vale? Entonces las novelas tienen que ir muy, muy bien preparadas cuando se entregan. Y luego también encontramos que hoy en día se entregan premios importantes, no voy a decir cuáles ni quién, autores bestseller que escriben, no digamos mal, pero que tampoco escriben bien, escriben correctamente, pero para dar según qué premiazos, pues no, ¿vale? Por lo tanto, si queréis desarrollar vuestro talento literario, no dejéis de utilizar el lenguaje como herramienta de creación. Esto es el arma más importante, la herramienta más importante que tendréis y es la herramienta que os permitirá diferenciaros del resto, ¿vale? El potencial creativo. Un escritor no puede aprender comentando textos solo, eso puede ser una parte, o escribiendo, o trabajando la narrativa. Hay que potenciar la creatividad y hay que aprender a volcarla en actividades. Es decir, hay que aprender, un buen asesor literario sabe qué actividades tiene que proponer para potenciar la creatividad en las personas con las que trabaja. Luego pondré un par de ejemplos, ¿vale? Otra cosa importantísima, el talento para expresar con palabras las emociones. ¿Qué es un libro si no consigue emocionar? Nada, porque los libros o tocan la mente o tocan el corazón, o te ayudan a reflexionar o te emocionan o ambas cosas. ¿Vale? Pero no hay nada más complejo que expresar con palabras una emoción. Hacerlo bien es muy difícil. Y los asesores literarios tendríamos que tener la capacidad de poder ayudar a los autores a hacerlo. ¿Vale? Actitudes, perseverancia, motivación y resistencia al fracaso. Tú puedes escribir una novela, empezar con muchísima ilusión y a la quinta, sexta decir, nada, no solo no publico, es que no aprendo, es que estoy estancado. A ver, los autores que al final consiguen su propósito son aquellos que superan estos momentos, estos baches y que siguen aprendiendo, ¿vale? Porque yo estoy convencida, esto yo lo digo, y los editores con los que trabajo y en la agencia se habla mucho y se habla de que realmente cuando una persona de verdad, cuando llega un buen autor con una buena obra, no importa que sea novel. Claro, lo que le costará es que se la lean, pero en un momento que se la lleguen a leer es más sencillo porque no hay tantos, es lo que digo yo, no llegan muchas obras donde se aprecie que se conoce bien el oficio, ¿vale? Al menos desde parámetros editoriales. Pero chicos, chicas, perseverancia, motivación, resistencia al fracaso, valores, esto para mí es esencial. El respeto hacia la propia producción. Tú, respeto hacia ti mismo, hacia ti misma, ¿vale? Hacia el trabajo de los demás, que esto en muchas clases se olvida, ¿vale? Cuando se emiten unas críticas en los talleres literarios que son descarnadas y a veces las emiten personas que saben pues menos o más o menos lo mismo que el compañero que luego sale llorando de la clase. Yo me encuentro con estas cosas, por eso lo digo, ¿eh? No sé si vosotros os habéis encontrado o tenéis esta percepción, igual no, ¿no? Entonces, creo que uno de los valores más importantes para un escritor es la humildad y el respeto hacia uno mismo y hacia los demás, hacia el trabajo de los demás. A ver, ahora aquí vamos al más difícil todavía. Ahora ya me he perdido, tenía cosas que quería decir y ahora no, pero bueno. Imaginaros que a mí me viene ahora van a decir, ala, esta cómo se pasa. Y además es que tengo aquí una foto y es que no veo la... Un momento, perdón.
no me veo. Ahora, quiero dedicarme a la escritura, quiero ser escritor, pero un escritor que pueda vivir de su oficio, un buen escritor. No tengo ni idea, no he escrito nunca una novela, pero he leído mucho y me encantaría. ¿Puedo conseguirlo si me pongo en tus manos? A ver, un buen asesor literario a esta pregunta tendría que poder sí, sin dudar. Porque si no puede hacer esto, ¿para qué sirve un asesor literario? Un asesor literario, mientras no haya en este país un espacio donde se hagan programas serios que permitan desarrollar el talento literario, ¿no? Y las capacidades y habilidades que se necesitan, los asesores literarios somos los que tenemos que hacer esta función, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que responder que sí, que sin dudar. Si no podemos responder esto, es que como asesores literarios todavía necesitamos aprender nuestro oficio, ¿vale? ¿Qué es importante para un asesor literario? Un asesor literario con talentos, ¿vale? Ser capaz de diseñar planes de formación personalizados. Esto es importantísimo porque cuando viene normalmente una persona a un asesor literario, normalmente desembolsa un dinero importante. Ya no es una broma, ya no es un curso, sino que es un dinero que querrá, en el que invierte y en el que quiere aprovechar. O sea, que son personas que ya vienen motivadas a la asesoría, ¿vale? Entonces, claro, esa persona le tienes que poder diseñar un plan de formación, por tanto, tienes que tener conocimientos didácticos, ¿vale? Y sobre metodología educativa para poder hacer este plan, porque tienes que saber dónde está esa persona. Bueno, esto me lo guardo para una diapositiva posterior, ¿vale? Pero sí que tienes que saber qué capacidades necesita esta persona desarrollar para que pueda ejercer el oficio de escritor de manera excelente, que es a eso a lo que vamos, ¿no? O cómo puede llegar, o qué capacidades tiene que desarrollar para que esta persona llegue a ser el mejor escritor que pueda ser. Esta es una excelente opción también, es muy honesta también, ¿vale? Pero, por tanto, necesitas saber qué tienes que trabajar en concreto para que esa persona consiga los objetivos por los que te contrata, ¿vale? Como veis, con esto he querido indicar que el oficio de escritor es muy complejo, por lo tanto, el oficio de asesor literario pues lo es aún todavía más si cabe, ¿vale? No es un asesor literario, un profesional que acompaña a otra durante el proceso de planificación, escritura y reescritura de una novela. Esto también, pero no es esto, es mucho, mucho más que esto, o debería de poder ser mucho, mucho más. Porque a lo mejor viene una persona que dice, quiero ser escritor, hazme un plan personalizado. ¿Cuánto tiempo crees que tengo que dedicar para formarme bien? ¿Qué materias crees que tengo que trabajar? ¿Y cómo lo podríamos hacer? Entonces tienes que hacer un plan. A mejor, pues depende, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo hacer planes hasta 3 años, que creo que es cuando se trata de esto, cuando se trata de acompañar a un autor a la hora de escribir una obra ya es diferente porque vamos a trabajar con esa obra en concreto e intentamos que el autor adquiera todas estas capacidades mientras trabaja en su proyecto. Pero hay veces que es mejor, a mí me gusta trabajar con personas que quieren aprender desde cero, ¿no? Porque es mucho más sencillo empezar, por ejemplo, lo diré de otra manera, normalmente tendemos, cuando escribimos, a ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, ostras, me encantaría escribir una novela, ¿vale? Cuando todavía muchas veces no hemos trabajado el cuento. Primero tendríamos que trabajar el cuento para ir bien, pero no a todo el mundo le apetece escribir cuentos. Lo que pasa que el cuento, esto sí que lo quiero destacar, un cuento no es un relato breve. También, porque es breve, pero cuando aprendes a contar cuentos bien, adquieres una serie de competencias y habilidades que hacen que después tu aprendizaje, el aprendizaje de la escritura y composición de novelas, lo veas desde otro punto de vista. Y si no has hecho este trabajo, bien hecho también, claro, pues esto te lo pierdes, ¿vale? Y también a veces pues decimos, oye, quiero aprender a escribir un cuento. Y yo pregunto, ¿qué tal vas de composición de escenas? Es decir, siempre vamos hacia lo general cuando tendríamos que estudiar desde lo particular. Primero la composición de escenas, eso es lo primero, porque luego el aprendizaje se facilita muchísimo. Y esto vale tanto para los asesores como para los escritores que me escuchéis, ¿vale? Primero aprendemos lo particular y después vamos ampliando conceptos, ¿vale?
Composición de escenas, lo primero, porque es que esto, cuando se hace bien la composición de escenas, se facilita mucho la escritura de cuentos. Y cuando has trabajado bien la escritura de cuentos y la escritura de escenas, el trabajo, la composición y escritura de novelas también se realiza, también es más sencilla, por decirlo de alguna manera, teniendo en cuenta que ninguna de las dos profesiones tiene nada de sencillo, ¿vale? Otra apreciación. El hecho de haber escrito alguna novela no convierte a un escritor en asesor, ¿vale? Porque para mí un asesor llega a serlo cuando se convierte en didacta, porque no dejamos de ser maestros cuando trabajas bien, ¿vale? Y a veces, pues un escritor, por escribir 2 o 3 novelas, no significa que domine el oficio de escribir. Cuidado, a veces, pero con esto no quiere decir que un escritor no pueda ser un estupendo asesor. Desde luego que sí, desde luego que sí. De hecho, lo será mejor desde mi punto de vista que una persona que no escribe, ¿vale? No tienes que ser escritor para ser un buen asesor. Esto es lo que os dirá la mayoría de la gente y es cierto. Yo, por ejemplo, aprendí el oficio de una crítica literaria que aquí en Cataluña es muy conocida. Pero yo ya dominaba el lenguaje como herramienta de creación. Claro, ya no era lo mismo porque me enseñó una tarea, pero yo una parte importante la tenía hecha. Entonces yo digo que para ser asesor literario no necesitas ser escritor, pero va muy bien. Va muy bien porque puedes trabajar con el autor desde otros puntos de vista. A ver, ¿qué tendría? A ver, voy a quitar esta foto si me dejáis. Perdón. ¿Qué tendría que saber y saber hacer un asesor con talento? Y ahora tela, ¿vale? Bien, hablamos primero del conocimiento interdisciplinar. A ver, vamos a enseñar una materia, por lo tanto, esa materia la tenemos que saber. Y si la vamos a enseñar, no basta con que la sepamos, la tenemos que dominar. O sea que tenemos que dedicar tiempo al estudio, a la lectura, a la investigación y a la práctica, ¿vale? Esto para los saberes. Conocimiento teórico. Narrativa, yo, por ejemplo, recomiendo cuento, novela, microrrelato, biografía novelada, guión teatral y guión cinematográfico, ¿vale? Después hay algo que se hace mucho, que es ayudar a determinados profesionales a convertir el conocimiento en un libro. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con autores, pues libros de nutrición, 2 en concreto, ¿vale? Hay métodos, por lo tanto hay que conocer qué métodos puede utilizar un asesor para ayudar a una persona a convertir su conocimiento en un libro. Esto sería no ficción, ¿vale? Con el auge de la autopublicación, tenemos que conocer los procesos de predicción, edición, producción y distribución, tanto tradicional como en medios digitales, porque esto proporciona muchísimos clientes. Hay muchísima gente que piensa que autoeditándose, no hablo de la autopublicación, hablo de la autoedición. Luego, si queréis, me preguntáis la diferencia, ¿vale? Entonces, hay gente que está convencida de que quiere desarrollar su carrera de este modo y un buen asesor literario tiene que poderle proporcionar ayudarlo en este sentido, ¿no? Principios de marketing de contenidos, porque hoy en día un autor que se autoedite, si no sabe si no sabe realizar campañas de marketing de contenidos, no sabe llevar un blog o una página web, le será muy difícil llevar bien su trabajo. Creación de productos digitales, al menos un ebook, ¿vale? Utilizar InDesign para crear un ebook, todo asesor literario debería de poder hacerlo, ¿vale? Y esto que es importantísimo y que aquí sí que llegamos muy pocos, porque tiene que dar la casualidad de que seamos didactas, maestros, pedagogos y además asesores literarios, que es diseñar y desarrollar planes de formación. Y esto para mí, este es el talento más importante que tiene que tener un asesor. Porque viene una persona con una serie de demandas y normalmente no se hace en grupos. Tú diseñas una formación para una persona en concreto y tienes que saber primero
esa persona en qué punto está, ahora lo veremos. Y luego, qué materias vas a trabajar. Y para esto tienes que tener una cierta idea de cómo hacer esto. Más cosas. Ahora hablamos del conocimiento procedimental, de lo que sería el saber hacer. Diseño y desarrollo de procesos de investigación interpretativos. Esto es importantísimo, porque normalmente cuando haces libro de no ficción, a veces se hace novela histórica, ¿vale? Y cuando tienes una novela histórica de envergadura, lo que es la búsqueda de datos y la interpretación de datos es súper importante. Cuando se hace biografía novelada, ni os cuento. Es importantísimo porque es muy posible que los autores que quieran hacer estos proyectos no sepan, ¿vale? Por lo tanto, tenéis que saber realizar una investigación interpretativa sencilla. Es importantísimo cuando se hace una biografía novelada, cuando se recoge información para hacer un libro de no ficción, ¿vale? Por lo tanto, a ello, que no es tan difícil. Hay que dedicarle unas orillas, pero se puede y es súper divertido después ponerlo en práctica. Diseño de estrategias para el desarrollo del pensamiento creativo. A ver, podemos usar unas cuantas que hay para otros medios, por ejemplo, para el campo de la empresa hay muchísimas estrategias, pero luego hay que aplicar, hay que adaptarlas a nuestro entorno, ¿vale? O hay que incluso a veces adaptarlas a la persona que tienes delante y a sus necesidades. Quiero decir que es bastante complicado. Diseño de actividades que fomenten el uso creativo del lenguaje. Claro, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces, si esto como asesor literario o como profesor de narrativa no lo sabes hacer, recurres a ejemplos creados por otros siempre. Entonces, esto está bien, ¿vale? Pero cuando ya trabajas con un autor, seguro que hay un momento en el que ninguno de los ejemplos con los que estás trabajando te permite desarrollar o realizar esa carencia, ¿no? O complementar esa carencia o solventar esa duda o superar ese momento de bloqueo. Y muchas veces lo que hay que hacer es coger los textos con ellos, ¿vale? Y trabajar sobre sus propios textos. Por lo tanto, tenéis que saber hacerlo esto también. Diseño de métodos y prácticas. Porque a fin de cuentas un buen asesor literario es un didacta, es una persona que trabaja con un método. No se puede trabajar sin un método si se quiere que la gente aprenda y sobre todo si se quiere que la gente desarrolle talentos, ¿vale? Y bueno, para mí lo más importante y lo más complicado, esto estaría digamos en el sumum del talento, es que un asesor literario fuera un didacta. Debería de serlo porque trabajamos con personas y necesitamos ser capaces de diseñar recursos, métodos de aprendizaje orientados a esa persona en concreto que tú tienes delante. Más cosas. Conocimientos procedimentales. Ahora hablamos del saber hacer, de las cuestiones prácticas. Dominio de software de producción, al menos maquetación con InDesign. O sea, saber maquetar un libro porque hay autores que os lo van a pedir seguro si se autoeditan, ¿vale? Creación de PAFs, porque esto también os lo piden. Publicación en Amazon y en otras plataformas digitales. Son conocimientos que tenéis que adquirir antes de enseñarlos. Luego yo digo, el 9 lo he destacado, uso del lenguaje como herramienta de creación, porque es algo que mucha gente cree que no es necesario. Yo lo respeto porque muchos editores importantes no lo creen necesario. Para mí supone una ventaja muy grande y es mucho más fácil enseñar a un autor cuando tú dominas el lenguaje como herramienta que cuando no lo haces. Pero ya os digo que se puede ser un buen asesor y un buen editor sin dominar el lenguaje como herramienta de creación. Pero hay que ver lo que ayuda. Hay que saber aplicar en la práctica los estándares de edición y hay que saber aplicar en la práctica los estándares para la valoración de originales. Esto es importante porque muchas veces en las clases, en los cursos de narrativa, se valoran los originales, se valoran los textos de los compañeros sin ningún tipo de criterio profesional. Siempre se dice que esto es muy subjetivo y que cada uno, bueno, sí, a ver, sí que es verdad que hay una parte de subjetividad, pero trabajando de esta manera se hieren muchas sensibilidades y así no se aprende. Si tú te sientes herido, no aprendes. Entonces, hay que aprender a valorar
el trabajo de forma que puedas argumentar y de forma que tú tengas una serie de criterios que puedan considerarse estándares y a partir de aquí sí puedes valorar. Porque son cosas que los alumnos, los autores pueden aprender. No es lo mismo decirle a un autor esto que has escrito es una M, ¿vale? O decirle, mira, a tu texto le falta, a este texto que has escrito bien, pero le falta visibilidad por esto y por esto. Tú fíjate, y además ahora se la vas a poner, pon aquí una pincelada descriptiva justo en el primer párrafo. Entonces, no solo le estás diciendo, mira, esto es en concreto lo que sucede, sino que le estás dando la oportunidad, las herramientas que necesita para arreglarlo. Y esto es importantísimo, porque así el autor nunca pensará que lo estás criticando, ¿no? Siempre pensará que la crítica es constructiva porque aporta soluciones. Yo creo que el asesor literario tiene siempre que aportar alternativas y no es nada fácil, ¿vale? Por lo tanto, recurrir a los estándares es importantísimo, sobre todo para no caer en el plano subjetivo y sobre todo cuando se trabaja en grupo, por ejemplo, cuando trabajamos la narrativa en grupos, para que los alumnos que valoran textos de otros compañeros los valoren respecto a esos parámetros, ¿vale? Y no lleguemos a decir cosas que hieren y seguramente que ni siquiera son verdad. Eso es mi punto de vista. Actitudes y valores, importantísimos. Buen comunicador. ¿Qué hacemos con un asesor literario que no es buen comunicador? Motivador. Esto tiene que ver con la gestión del esfuerzo. Escribir una novela, un buen libro de cuentos, yo qué sé, un libro de escenas para empezar, es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Hay que gestionar muy bien el esfuerzo que realiza el autor. ¿Por qué? Porque si no obtiene resultados a corto plazo, se desmotivará. Si se desmotiva, entonces lo dejará, ¿vale? Por lo tanto, sabemos que la motivación es el motor del aprendizaje. Por lo tanto, siempre tenemos que ir gestionando el esfuerzo que realizan los autores con los que trabajamos para que nunca dejen de estar motivados. La humildad y la honestidad en un buen asesor literario se dan por sentado, perdón, ¿vale? Y la sinceridad. Se puede ser cariñoso, se puede ser constructivo, pero siempre hay que ser sincero. Si una persona tú ves que ha hecho mal un trabajo o que no lo ha hecho suficientemente bien, no le estás diciendo que no tiene talento. Le estás diciendo que simplemente ese texto, o no, ni siquiera eso, le estás diciendo que esa escena en concreto podría estar mejor. Y entonces le dices cómo. Pero siempre sé sincero. Porque yo veo muchas cosas, muchos autores que trabajan que me dicen, es que mira, esto, tal persona, tal profesor me ha dicho que está bien y luego yo lo veo y digo, no, no está bien. Y entonces le explico por qué y le doy alternativas, ¿vale? Por lo tanto, ser sinceros. La persona no está deseando que le digas que lo ha hecho perfecto, porque la mayoría ya son gente que en este sentido ya saben más o menos por dónde andan, ¿no? Pero sobre todo hay que ser sincero y dar alternativas, proporcionar elementos para que la persona siga siempre aprendiendo. Y ahora para finalizar, me parece que he acabado demasiado pronto, ¿verdad? ¿No? Porque yo pensaba, digo, me voy a quedar muy corta. Pero sí que hay dos cosillas en esta página que las he puesto así, que quería que no se me olvidaran, porque esto es algo práctico que os puede ayudar. Tanto si sois autores como si queréis ser editores o si queréis ser asesores literarios, ¿vale? Gestores, gestión de las emociones. La autoestima, lo que os he comentado antes del saboteaje, ¿no? La confianza en uno mismo, la actitud. Esto es algo que continuamente lo tenemos que trabajar los asesores literarios. La autoestima, los autores la consiguen cuando van aprendiendo y cuando van mejorando, cuando parten de un punto y trabajan contigo y poquito a poquito van llegando de A a B, ¿vale? Y eso es lo que os ayudará a mantener el autoestima y a que vayan cogiendo la autoestima, que ellos sientan que están realizando un esfuerzo que va a tener un resultado. Gestión del aprendizaje. ¿Cómo hacemos la gestión del aprendizaje? Por proporcionar algunas pinceladas. Primero partimos
cuando vemos a la persona, pues tenemos los primeros contactos, vemos saber qué es lo que esa persona quiere conseguir, ese autor. Por lo tanto, hablamos de objetivos a medio plazo. A ver, ¿dónde estamos en este momento? ¿Qué es lo que sabes? ¿Qué es lo que necesitas aprender? ¿Y a dónde quieres llegar? Porque en función de eso vamos a realizar la planificación del proceso de aprendizaje. ¿Vale? Sigo, insisto con la motivación, que nunca deje de aprender. Que si hacéis, por ejemplo, sesiones semanales, no puede pasar una semana en la que la persona sienta que no ha aprendido. Pueden ser otras cosas, a lo mejor no tiene por qué necesariamente ser una técnica nueva, puede ser pues, que ha aprendido a gestionar un bloqueo o ha aprendido a gestionar, pues yo qué sé, pues quien dice un bloqueo, pues puede decir que ha aprendido a poner en práctica un concepto concreto, pues que llevaba un montón de tiempo que se le había atascado, ¿no? Es decir, que nunca dejen de aprender. ¿Esto cómo se consigue que nunca dejen de aprender? Proponiendo objetivos a corto plazo. Y esta tiene que ser la dinámica de aprendizaje. Actividades concretas que nos permitan constatar, mejoras en poco tiempo. ¿Vale? ¿Cómo se consigue esto? Se puede y se debe trabajar así, porque es la manera de mantener la motivación. ¿Vale? Cuando partimos del conocimiento disciplinar, es decir, hablamos, por ejemplo, de los conocimientos de narrativa, hacedme caso, trabajar en primer lugar la escena, porque en un texto muy breve se pueden poner en práctica casi todas las técnicas de la narrativa, por no decir todas, ¿vale? Y entonces aprender a hacer bien una escena cuesta mucho menos que aprender a hacer bien un cuento o ya no digamos el capítulo de una novela. Y además es una ayuda inestimable a la hora de ir avanzando luego en la adquisición de otras competencias, ¿vale? Si un autor llega a componer bien la escena, que no es nada fácil, ¿vale? Será un buen escritor, porque aquí lo puedes trabajar absolutamente todo y además lo puedes hacer en un plazo relativamente corto, porque las mejoras se van viendo enseguida, sobre todo cuando se trabaja, ¿eh? Desarrollar el pensamiento creativo. Bueno, no quería terminar sin daros un par de ideas a cómo lo hago yo. A ver, huyendo mucho de lo concreto en algunos momentos, porque a veces cuando hacemos novela tendremos que ir mucho a lo concreto, pero cuando queremos desarrollar el pensamiento creativo, no. Por ejemplo, este concepto me lo he inventado yo, no sé ni si existe. Visualización a través de la meditación guiada. Yo me he inventado una serie de meditaciones donde lo que hago es que imagino una escena, la narro, ¿vale? Y les pido que visualicen esto. Y lo hago de manera que lo que tienen que trabajar es la focalización, que esto cuesta mucho trabajo, cuesta mucho de aprender, a acercar la lente y alejarla cuando se mira una escena. Yo esto lo hago en plan cinematográfico, ¿no? Luego, esto es súper importante, trabajar la asociación simbólica. Cuando queremos trabajar la creatividad y esto lo queremos aplicar a lo literario, trabajar la asociación simbólica a partir de lo cotidiano y a partir del cuento se hace muy bien. Por ejemplo, para entender bien esto, me gustaría que cuando tengáis un rato leyerais el cuento de Cortázar, si no lo conocéis, que se llama En casa del Jacinto hay un sillón para morirse. Y entonces entenderéis perfectamente lo que quiero decir. ¿Vale? Practicar el extrañamiento. Como decía Antonio Muñoz Molina, haciendo visible lo cotidiano, ver la historia tras cada objeto. Por ejemplo, yo veo una taza y ¿qué veo? Pues yo qué sé, puedo ver en esta taza la persona que ha tomado el té o la viuda negra que le estaba preparando el té para servirlo, ¿no? Es decir, siempre tengo que ver más allá, ¿vale? Ver la historia tras cada objeto y así voy desarrollando la asociación simbólica. Pero claro, es difícil hacerlo si no potenciamos el uso del lenguaje figurado, porque necesitamos comparaciones para hacer esto, necesitamos metáforas, necesitamos, yo qué sé, asociar palabras concretas con otros términos abstractos y mirar la experiencia de lectura que producen. Necesitamos construir imágenes evocadoras y esto se hace trabajando el lenguaje figurado. Por lo tanto, nunca podemos descuidar
el aprendizaje, el uso del lenguaje como herramienta de creación. Es lo que diferencia al buen redactor del escritor, ¿vale? Algo importante que podéis hacer también para irlo trabajando, que es construir imágenes evocadoras. Pues imágenes, 2 párrafos, pero bien trabajadas. Y luego pues las enseñáis a varias personas. Pero nada, no pretendáis hacer un escrito largo, un cuento o un capítulo perfectamente evocador. No, ir a la escena concreta, incluso a un momento concreto de esa escena. Cuanto más pequeño, cuanto más cerrado, mejor, más fácil os será. Y luego eso lo podéis ir ampliando si queréis. Pero trabajar siempre desde lo particular, desde lo muy particular hacia lo más general, y veréis que esto da muy buenos resultados. ¿Vale? Como asesores literarios, estas actividades yo las hago día sí, día también. Y el último, que para mí es el más importante, aunque no lo parezca, es la gestión del esfuerzo. Aquí como asesores tenemos que tener muchísimo cuidado. A ver, es que no veo. Perdón. ¿Vale? En plantear planes de trabajo que vayan a ser asequibles. Es decir, si tú le dices al autor, vale, yo te voy a enseñar a construir escenas en 2 meses. Y luego resulta que en 2 meses no ha aprendido porque ha pasado, porque ha sido, qué es lo que ha fallado. A lo mejor ha sido la previsión, que a lo mejor el autor se ha comprometido a que trabajaría 2 horas o 3 horas a la semana o 4 y no ha podido. Hay que ver bien qué ha pasado. Si ha sido pues que el autor de alguna manera no ha cumplido con su parte del contrato, como digo yo, o es que realmente el plan de trabajo no era lo suficientemente asequible. Por eso, antes que nada, cuando vais a trabajar con un autor, tenéis que pedirle un cuento, un relato, lo que sea, para valorar más o menos en qué momento se encuentra y a partir de aquí diseñar el proceso de aprendizaje. ¿Vale? Ostras, y he acabado, más o menos he hecho el tiempo, porque digo, uy, y bueno, ostras, es la primera vez que acabo a la hora. Estaba preocupada, ¿eh? Y bueno, estas son las cosas que trabajamos, como sabéis, en el máster en edición de mesa y asesoría literaria, que va a empezar enseguida y que nos quedan 2 plazas. Y ahora sí, el turno de preguntas. No solo preguntas, sino también pues saber qué os ha parecido, porque si os ha parecido un rollo, no preparo ninguna más como esta. Esta es una sesión que a mí me hacía mucha ilusión hacer, porque creo que mucha gente piensa en la palabra talento y piensa cosas que realmente no son. Y me parecía interesante que era aclararlo, pero mejor solo me lo parece a mí. Mira un comentario de Andreina que dice que estuvo en una escuela de escritura muy reputada en Madrid, pero que había clases que, vamos, que sufría, porque había profesores que eran implacables a la hora de criticar cosas. Sí. Sí, ¿lo escuchan los demás tu comentario o no? Porque no sé. Creo que sí, que me ¿Sí? ¿Te oyen? ¿Lo oís? Esto pasa en las escuelas de escritura. Cuidado que yo no me meto con las escuelas de escritura. Cada maestrillo tiene su librillo y yo ahí ni entro ni salgo. ¿Vale? Solo que a mí lo que me llega son gente que ha sufrido aprendiendo o que, peor aún, ha sufrido y tampoco ha aprendido lo que hubiera tenido que aprender. Esto a mí me llega mucho y me preocupa y me entristece. ¿Sabéis por qué? Porque hay muchos autores que se sienten así y que piensan que no tienen talento y que pierden la motivación y las ganas de seguir aprendiendo. Por eso me preocupa. Tatiana comenta si podría ser útil un perfil de editor con el de asesor literario. Es así. Yo por eso hacemos edición de mesa y asesoría literaria, porque son 2 perfiles, son 2 profesiones, digamos, incardinadas para convertirlas en una sola. Entonces, claro, lo que es la edición de mesa, con el trabajo del asesor literario, se enriquece muchísimo. Juan Ramón, al respecto de los premios literarios, dice, para que valoren tu manuscrito, ¿recomiendas presentarlo a un premio literario o enviarlo directamente a la editorial? ¿Y qué premios pueden ser más adecuados para un autor novel? Voy a hacer esto de los premios, voy a hacer un listado o haré otra, si os parece me lo apunto y ahora tenemos la próxima, tenemos una que esa no la vamos a cambiar. Después de la próxima que tenemos vamos a hacer esta, sobre premios literarios. Toma nota. Yo lo que recomiendo en este sentido es que
hay que presentarle a los premios literarios, hay que presentarse. Hay algunos que están muy vendidos. Los premios, cuando el premio es muy cuantioso, no hay nadie que se arriesgue a perder dinero. Entonces se lo dan a un autor que ya está dado de antemano, porque es así, ¿vale? Pero hay muchos premios que no están dados. Incluso los que están dados, si a ti te coge un lector profesional que lo está valorando, porque en los premios literarios, en la mayoría, somos lectores profesionales los que valoramos las obras y a los jueces les pasamos a mejor una o dos cada uno. Si somos 4 lectores, pues cada una mejor le pasa 2 y entre esas deciden, pero no leen el grueso. Pero si a mí como lectora hay una que no voy a pasar al jurado, pero que digo, oye, pero es que esta pues va muy bien con el catálogo editorial de esta editorial, ¿no? Entonces seguro que si yo le digo al editor, oye, ¿por qué no te la miras? Es que yo creo que encajaría muy bien. Entonces, es fácil que se publique, es posible. Por lo tanto, no pensáis que cuando presentáis una novela a un premio, la presentáis a un concurso para ganar y perder. No, la presentáis porque puede darse el caso de que esa novela, de que la escojan para publicarla luego. Quería deciros, a este respecto quería decir alguna cosa más, pero se me ha ido la pinza. Volver a la pinza. A ver, dime. No sé si lo pronuncio bien. Adliz comenta, el corrector literario y el lector profesional, el informes de lectura, entra dentro de los conocimientos del asesor. A ver. Lectura profesional. A ver, la edición sí. Habrá quien defienda que no. Pero yo creo que cuantos más habilidades desarrollas como asesor, mejor te irá. Desde luego lo que es la lectura profesional, el editing entra dentro de lo que es la asesoría literaria. La corrección, muchos dirán que no. Yo creo que, hombre, a mí me ha venido muy bien saber hacerlo. Bueno, me ha venido genial. Es decir, son habilidades que uno, de alguna manera, pone al servicio de otras personas o de otras empresas, ¿no? Por lo tanto, para ser asesor literario tienes que saber valorar originales y saber realizar propuestas de mejora en plan global y para hacerlo, para que sea, digamos, más concreto capítulo por capítulo. Y entonces aquí entraríamos en el informe de editing, ¿vale? Es la diferencia que hay. El informe de lectura es global, pero hay que proporcionar propuestas concretas, a pesar de que sea global. Y después el informe de editing es capítulo a capítulo. Bueno, la pregunta de los premios yo creo que ya está respondida. Sí, presentaos a concursos de ayuntamientos. A mí me daría palo, porque sé que la mayoría están muy amañados, pero tampoco todos. Pero yo antes escogería un premio medio, pero lo tengo que mirar. Yo voy a mirarlo con detenimiento, voy a mirar los premios que hay y voy a hacer un listado, ¿vale? Voy a mirar las características y voy a decir los que me parecen y los que no. Bueno, la pregunta quizá es si es enviarlo al mismo tiempo a un premio o a un agente literario y a una editorial, o sea... Todo a la vez. Ahí eso depende, porque, por ejemplo, si lo envías a un premio y lo has enviado a un agente, bueno, sí, si luego te coge el agente la novela, el premio pues no te lo darán, te lo retirarán. Pero luego si te dan el premio, lo normal es que todo lo demás quede anulado por contrato editorial, ¿vale? Pero yo creo que lo puedes hacer por probar. Luego llegará un momento que tendrás que tomar una decisión. Sí, sobre todo si ganas el concurso, si no, no pasará nada. Pero si ganáis el concurso, evidentemente tendréis que tomar una decisión, pero no es incompatible, ¿vale? Con hacerlo a la vez. Vale. Lola pregunta, bueno, que expliques la diferencia entre autoedición y autopublicación. A ver, es una diferencia conceptual, mental, ¿vale? En realidad debería ser lo mismo, pero para mí no lo es. Cuando hablamos de autopublicación, hablamos de autores que quieren publicar libros, ¿vale? Que quieren publicar sus historias tal como más o menos les van surgiendo. No hay ningún trabajo de edición serio en ellas, ¿vale? Esto es lo que tenemos, por desgracia, tantos, y eso no nos beneficia en nada a los autores, ¿vale? Por eso yo hablo de que lo que es interesante es la autoedición, es decir, desarrollar una carrera literaria al margen del sector, sí, yo lo defiendo,
Yo lo defiendo, pero totalmente. Pero si eres un autor con talento literario, es decir, si sabes escribir, si dominas el lenguaje, si escribes bien, si tienes buenas historias que contar, entonces, ¿para qué necesitas el mundo editorial? Es que el mundo editorial vendrá por ti. Esto es lo que os sucede y esto ya os digo yo que sucede así. Porque claro, si tú te autoeditas, vamos, los editores ahora miran muchísimo las redes, la gente que ya tiene blogs, que escribe blogs, saber qué hace, cómo escribe, qué tipos de historias cuenta, si tiene una comunidad. Y la gente, los editores están cogiendo a los autores noveles de aquí. Claro, entonces, si tú te autoeditas, es decir, tratas con cariño tu obra, haces la inversión que tú consideres en corregir si tú no te ves capacitado todavía. Si lo haces con cariño y con seriedad, vamos, hay que autoeditarse, claro que sí. ¿Para qué vas a dar a otros lo que puedes ganar tú? Si esos otros te van a venir a buscar si lo haces bien. Esto lo digo porque lo veo. Ahora, si te vas a autopublicar, es decir, escribir lo primero que se te pase por la mente y sacarlo al mercado, eso no te beneficia absolutamente en nada, porque los editores esto lo ven, ¿vale? Y luego todo el sector se ve perjudicado, porque hablan de Amazon como de un enorme cubo de basura literaria y desgraciadamente tienen razón. Pero yo creo en que yo lo veo por mi oficio, ¿no? Que cada vez hay más autoeditores, es decir, autores que empiezan su carrera al margen del sector trabajando muy bien y que luego, oye, enseguida vienen a buscarlos, pues Planeta, Random, y esto yo lo veo, ¿eh? Y lo veo a menudo, no lo veo de vez en cuando. No sé si he contestado a la pregunta. Vale, espera que tengo por aquí muchas cosas. Bueno, Samantha comenta a quién le puede dejar leer los capítulos de su novela para que la orienten si va bien. No sé, sería un lector, pedir un informe, no sé ya. A ver, depende, lo puedes, te podemos hacer un informe de lectura, ¿vale? Pero claro, nosotros no leemos sin cobrar, eso sí que no, ¿vale? No sé si respondo a lo que dices. Pregunta también, ella misma, si una escena es muy larga. Una escena, no, depende. Depende de lo que tú quieres contar. Mira, una escena son personajes actuando en un momento y en un tiempo y un espacio específicos. Eso es una escena. Personajes actuando en un espacio y un tiempo específico. Tú, por ejemplo, planteas el cronograma de la escena y dices, bueno, pues para esta escena le doy 10 minutos de tiempo real. Entonces tú tienes que pensar, en 10 minutos, ¿qué pueden hacer estos personajes? Entonces esta escena será breve, ¿vale? Porque seguramente una conversación, imagínate una escena donde un personaje mantiene una conversación telefónica con otro, ¿vale? Y esta es la escena, el contenido de esa conversación, ¿vale? Esta escena lo normal es que no sea muy larga, a no ser que la conversación sea absolutamente trascendente para el desarrollo de la novela, ¿vale? Pero una escena puede ser muy breve o muy larga, pero nunca, en general no son largas, porque los personajes normalmente van mudando de escenarios, van mudando de espacios y de tiempos a menudo, ¿vale? Y eso hace que sea raro encontrar escenas largas. ¿Recuerda el título del cuento de Cortázar? Sí. En casa del Jacinto hay un sillón para morirse. Creo que es. Pero bueno, si lo buscáis así sale. En casa de... Y luego, para trabajar el carácter simbólico de los cuentos, es muy fácil, que ya lo habéis leído, pero os recomiendo otra vez que repaséis las historias de Cronopios y de Famas. Para aprender a escribir son brutales. Y ahora, tanto como asesores literarios o como escritores, da igual volverlas a repasar, pero esta vez prestando atención a lo que cuentan y a cómo lo cuentan. Y veréis cómo sacáis muchísima información de esto. Hay manos levantadas, las veo, ¿eh? Estoy acabando a ver el chat. Bueno, mira, vamos a ver Alonso, que tiene la mano levantada, ¿vale? Que active el audio. Alonso, que tiene una pregunta, se la activo yo. Hola. ¿Sí me oye? Hola, buenas tardes. Sí, Soy dime. Alonso Ávila de Venezuela. Dime. ¿Qué estudios debe tener un asesor literario?
Ostras, es que ¿sabes qué pasa? El problema está que no hay, en este país, no hay ninguna escuela que te forme para ello. Somos la única escuela que sepa, que forma asesores literarios. Eh, el programa de un asesor literario es, yo creo, lo primero que hacemos nosotros en la escuela, por ejemplo, es formaros en un método, ¿vale? Es esta didáctica que yo comentaba antes, ¿no? En que tengáis un método para trabajar, que vaya de lo más sencillo, que es con la composición de escenas, hasta lo más complejo. Y luego, por ejemplo, es aprender una metodología pedagógica para que podáis trabajar y luego ir pasando por todas esas competencias que tenéis que desarrollar como asesores literarios. Conocimientos de narrativa, ¿vale? Nosotros le damos mucha caña a esto, por ejemplo, porque casi todo lo que un asesor literario hace es narrativa, es lo que más viene. Y es lo más difícil. Si aprendéis a valorar y hacer el editing de una novela, prácticamente lo podéis hacer cualquier cosa, ¿vale? Entonces, mucha narrativa, planteamiento pedagógico para trabajar y mucho análisis de texto para identificar estructuras y errores. Es decir, yo diría que, por ejemplo, una cosa que hacemos en el curso es un catálogo de errores. ¿Por qué? Por ejemplo, os voy a comentar un caso que tengo yo ahora mismo, ¿no? Un autor que ha escrito una novela negra y que la quiere repasar y entonces ahora la tenemos que volver a rehacer desde el principio. Pero claro, como asesora tengo que ser lo suficientemente rápida como para pensar, ostras, esta estructura tal como esta no funciona, pero oye, si saco a los personajes, que son los actores, los saco a los escenarios, a ver, ¿cómo puedo, qué estructura podría crear con todo esto para que la historia funcionara? Y a lo mejor tengo que plantearle al autor 2 o 3 líneas de acción distintas, 2 o 3 posibilidades distintas. Entonces, pues esto es una habilidad que hay que desarrollarla viendo muchos textos que están mal hechos, sobre todo, y realizando propuestas de mejora. Es básicamente esa inmersión en eso. Es decir, vamos a ver escenas, vamos a ver relatos, vamos a ver novelas, vamos a ver lo que no funciona en todas ellas y vamos a ir desarrollando catálogos de errores que se puedan trabajar a partir de un método pedagógico. Yo el que uso es a partir de la escritura de escenas, que bueno, es lo que yo es el que enseño, ¿no? O sea, Sí, perdónenme. dime. Entonces, para cada asesorado hay un plan muy personalizado donde el asesor Sí. literario debe tener algo psicológico, por ejemplo. Sí, sí, claro. Claro, Estudiar sí. la personalidad del asesorado. Claro, porque es sobre todo en algunos factores, no tienes que ser psicólogo, ¿vale? Ajá, Pero sí que tienes que ser buen comunicador y saber claro. lo que a esa persona le puedes pedir, ¿sabes? Es decir, hay personas que, claro, una vez has hablado con ellas 2 o 3 veces, ya más o menos sabes lo que están dispuestos a hacer y lo que no, el esfuerzo que van a poder hacer, la capacidad de motivación que tienen. Es que, claro, es una cosa que depende mucho de la persona que tienes delante, por eso es un trabajo complicado, porque cada persona necesita de un plan personalizado. Lo que pasa es que al principio cuesta mucho de hacer, pero en cuanto has hecho unos cuantos, ¿vale? Cuando llevas un tiempo, pues claro, es como un asesor, somos como, como unas personas que llevamos una mochila a cuestas enorme y la vamos llenando de todo tipo de recursos, ¿no? Y al final, todos estos recursos que se consiguen ni en un día ni en dos, que se van consiguiendo con el estudio y con la práctica, es lo que hace que puedas ser un buen asesor. No hay nada que se consiga, perdón, de un día para el otro, ¿me entiendes? Pero sí, claro, hay que tener más que psicología, hay que ser una persona, hay que tener empatía, buen comunicador, una persona que genere ganas de trabajar con uno. Pero claro, eso claro, son cualidades que son muy personales. Hay gente que las tendrá y gente que no, que le costará más, digo yo. Oh, Bueno, ok, muchas gracias y felicitaciones a por la ti. clase. Gracias. Gracias, Una Alonso. cuestión para debate. Manuel Pérez, vale, gracias por la clase. No coinciden algunas cosas. A ver. Pregunta si crees que es fundamental adaptarse al mercado para triunfar. Si, por ejemplo, Cortázar tendría éxito hoy en día con Rayuela. A ver. Mercados. Mercados. Yo lo que creo que es importante, yo cuando tengo un autor delante, solo pienso en el mercado si el autor me dice que quiere escribir para Planeta, ¿vale?
Esto es algo que lo hablo primero, es decir, qué expectativas tienen cuando empiezan a trabajar, ¿no? Pero claro, yo lo que sí que lo busco en cada autor, algo que sí que se demanda y que no tiene que ver con el mercado en sí. Hay algo que valoran muchísimo todos los editores, no importa en qué mercado estén, que es la originalidad. Y entonces, en este sentido, sí que muchas veces como el tarro sea para ver esta persona que tiene este proyecto, cómo puede ser más original, porque a lo mejor tú ves un proyecto de novela y dices, ostras, así no, pero si le damos una vuelta, o sea, mejor en vez de esta estructura hacemos una caja china. No sé si respondo a tu pregunta. Es decir, a veces, si quieres publicar, y si tu interés es publicar, hay que estar con el mercado, porque si no, no lo conseguirás. Pero cuidado, una cosa es formarte como escritor y una cosa es querer publicar. Tú puedes querer formarte como escritor y ya decidirás si te interesa o no adaptarte al mercado. Lo importante es aprender el oficio y para aprender el oficio no tienes por qué tener en cuenta el mercado, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿sabes? Yo me encantaría que la gente quisiera aprender el oficio antes de ponerse a pensar en publicar. Sería lo ideal. Y entonces, pues decidir libremente cómo quieres orientar tu carrera profesional. Pero claro, el problema desde mi punto de vista es que esto se hace sin suficiente conocimiento del oficio. Pero no creo que sea el mercado algo en lo que tenga que pensar un escritor a priori. No. Pero bueno, en algún momento dado tendrás que planteártelo y tomar la decisión que tú consideres. A mí, como asesora literaria, pues muchos autores me piden, no, es que yo quiero llegar aquí, quiero publicar en Planeta. Bueno, pues a ver, pues con esta novela no podrá ser. No sé si me explico. Es decir, depende de cada persona, de lo que pida y de las ganas que tenga de desarrollar ese talento literario del que hablo. Yo, si tuviera que dar un consejo, sería este. No pienses en el mercado cuando aprendas. Aprende y si te apetece luego piensa en el mercado, pero no escribas pensando en el mercado primero. No es prioritario, no es necesario. Ahora Sara y después Sharon. Sara dice que lleva tiempo escribiendo, pero que siente que no consigue plasmar lo que sucede en su cabeza. Que por más que reescriba, nunca acaba de quedar como ella pretende. ¿Qué puede hacer? A ver, esto te puede suceder por varias razones. Así es muy difícil de saberlo, pero yo te puedo decir lo que normalmente se encuentra uno. Normalmente sucede por dos razones, o bien porque no dominas suficiente todavía el lenguaje como herramienta de creación, o bien lo que es muy frecuente, es lo que yo creo que es muy posible que te sucedas, es que no sabes componer escenas todavía. Porque normalmente tenemos una idea de lo que es la composición de una escena que no es la que tiene que ser. Es decir, componer una escena es bastante más complicado de lo que parece. Por darte una orientación, hay un libro que a mí me gusta mucho, es un poco vago, pero yo creo que para empezar, si quieres acercarte a la composición de escenas, es el que recomiendo siempre porque es el que más me gusta. Es el de Mateo Coronado, está en la bibliografía que tenemos en la parte de actividades de la web. En lo que es escribir, crear, contar, de Mateo Coronado. Y aquí es donde empiezas a intuir un poco cómo es una escena. Otra cosa que también te recomiendo si quieres aprender a escribir escenas, estudia guiones. Descárgate algún que otro guión por ahí, porque aprendes muchísimo. Ve muchas películas y después la manera como en el cine componen las escenas, llévalas al plano literario. Eso también ayuda. Pero es más una cuestión de combinar información. Una escena es un espacio en el que tienes que combinar información de determinada manera y cierta información, cualquiera nos sirve. Y además, para que sean coherentes y que sea equilibrada, tienes que utilizar determinadas formas del discurso en un espacio y en otro para que esto funcione. Entonces, claro, con esto te quiero decir de que no es tan difícil y que si no te sale, no te preocupes, porque seguro que es algo que todavía a lo mejor no has aprendido a hacer bien. Échale un vistazo a este libro. ¿Vale? Nosotros un poquito más adelante sacaremos un curso exclusivamente, un curso de estos baratillos, muy breves, que tratarán la composición de escenas. Está para un poquito más adelante, pero serán de estos videotutoriales. Pero bueno, de momento lee el libro que te digo y a lo mejor no te aclarará mucho a nivel
práctico, pero sí que te proporcionará ideas que son importantísimas para empezar. No sé si respondo a la pregunta. Mira, ahora Sharon y después Dulce, que está con la manita Vale. levantada. Sharon pregunta cómo desarrollar habilidades de autoedición. ¿Cómo desarrollar habilidades de autoedición? Primero, haciendo una lista de las habilidades que tienes que adquirir. ¿Vale? Para empezar, te diré dos esenciales. La primera, domina el lenguaje como herramienta de creación. Es tu mayor baza, porque pocos autores lo hacen, porque es ingrato, porque es difícil, porque es más aburrido que contar historias. Si dominas el lenguaje como herramienta de creación, vas a ponerte, y esto lo digo y no me gusta decirlo, porque uno no tiene que competir con otros autores, son compañeros y todos lucháis por lo mismo. Uno tiene que competir consigo mismo, con ser mejor cada vez. Entonces, yo creo que dominar el lenguaje hace que tú seas cada vez mejor. Ahí la pregunta, a ver, entonces, primero esto. En segundo lugar, la narrativa. Entender bien lo que es las técnicas narrativas. Mira, para ir a algo muy concreto, ¿cómo crear emociones literarias? Céntrate en eso, por ejemplo, y cómo crear buenos diálogos. Por empezar, porque no se puede aprender todo a la vez, ¿vale? Pero crear emoción, construir la construcción literaria de las emociones es de las cosas más complejas. Aprende a hacer comparaciones y metáforas afortunadas, porque esto te ayudará a desarrollar el lenguaje figurado. Y esto para autoeditarte es importante, y es importante que domines el lenguaje para editarte bien, para que nadie tenga que corregir por ti. Vale, Dulce, que está con la manita levantada. Activa el micrófono y pregunta lo que quieras. Dulce, activa. Hola, Hola. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dulce? Los saludo desde México. Vienen. Bueno, ya se resolvieron parte de mis dudas, pero me queda todavía duda en cuanto a lo de autoeditarse. No estoy segura si autoeditarse, te refieres a yo misma como autora, sí. Después dejar descansar mis textos y tomarlos y verlos con visión crítica, o es más bien buscar a alguien que los edite por mí, no sé, No. y yo pagar. No. Yo lo que hablo es que yo lo que haría yo es formarme bien para no necesitar a nadie. Pero si no llegas a todo, pues oye, antes y tienes dudas, pues oye, contratas a un profesional que te ayude. Por ejemplo, si tienes dudas con la corrección, pues puedes contratar a un profesional. Es mucho más importante que lo contrates a que lo hagas mal. Pero yo creo que el autor que se autoedita, por eso es autoeditor. Porque aprende todas las competencias que necesita y al final es un autor eso para mí es un autor independiente. Que no necesitas de nadie para hacer tu trabajo. Lo que necesitas es aprender tu oficio. Y en cuanto lo has aprendido, no necesitas de nadie que lo realice por ti o que te ayude. ¿Vale? Es decir, que hay un montón de intermediarios que intervienen en el proceso que si tú haces bien tu trabajo, no los necesitas. Y esa es la realidad. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? ¿Vale? No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, gracias. ¿Sí? Un comentario. Melissa comenta que sería interesante profundizar las relaciones entre la asesoría literaria y la representación literaria. Podríamos traernos algún día a alguien de la agencia. ¿Ah, sí? ¿Alguna charla? Sí, claro. A ver, y yo con esto, además, esto lo voy a decir también desde el corazón. Asesoría literaria, representación literaria. A ver, siempre es importante que los asesores literarios tengamos contactos. ¿Por qué? Porque muchos autores, antes de presentar tu obra, lo que te dicen es, pero bueno, y al final te acaban diciendo la mayoría, bueno, pero esto, después, ¿qué vamos a hacer con él? Como diciendo, ¿me vas a ayudar a...? Esto para un asesor es muy cansado, es decir, fatigoso realmente, porque los asesores no tenemos que usurpar el trabajo de los agentes. ¿Vale? Entonces, ¿por qué? Porque hacen un trabajo muy complejo y nuestra función es que el autor domine el oficio. No es nuestra función colocarle la obra. Ahora, si por ejemplo como asesores literarios
¿Qué podéis hacer? Hacer lo que hemos hecho nosotras, asociarnos con una agencia literaria. ¿Vale? Entonces, se ofrece el servicio conjunto. Pero claro, aquí cuando te asocias con una agencia literaria, ¿qué pasa? Que en el caso de la agencia, que lleva sobre todo, entre otras cosas, Planeta y Random, pues es literatura comercial. Es decir, como asesores literarios, en este sentido, donde podemos ayudar muchísimo, muchísimo, y podemos ser clave, es a los autores que realmente quieren desarrollar una carrera literaria autoeditándose. Porque aquí sí que los puedes llevar muy lejos. De hecho, les puedes hacer que desarrollen, puede ser fundamental a la hora de que realmente desarrollen una carrera literaria. Porque si conoces bien un asesor que conoce bien el trabajo de marketing, el trabajo de branding personal, puede lograr muchas cosas. Pero yo lo que digo es que lo que necesitas como autora es hacer tú misma este trabajo para que puedas vivir de tu trabajo. ¿Vale? ¿Me he explicado bien, más o menos? Marga pregunta dos cosas. Bueno, ¿cómo encontrar y decidirnos por un asesor literario? ¿Y dónde podemos encontrar información sobre parámetros editoriales? Esto es como todo. ¿Cómo encontrar asesores literarios? Claro, yo soy una asesora literaria. Yo soy asesora literaria. Claro, yo puedo hablar de mi trabajo, pero no puedo hablar del trabajo de otras personas porque lo que yo no haré es hablar mal de otros compañeros. Yo defiendo lo que hago, mi metodología de trabajo y allá cada cual con el asesor que quiera contratar, ¿no? En este sentido yo defiendo mi opción, ¿no? Y luego había otra pregunta, ¿dónde podemos encontrar información sobre parámetros editoriales? Creo que he dicho 6. No, lo he respondido en... Claro, es que esto de los parámetros también es complejo, pero hay 6 que son de cabecera, que estos los puedo decir de memoria, ¿vale? Lo que no me puedo entretener mucho explicándolos. La visibilidad. Si un relato no es visible, los lectores no se instalan en la narración. Eso quiere decir que vuestro texto tiene que presentar la suficiente información como que el lector realice una construcción mental del escenario donde transcurren los acontecimientos. Visibilidad. Continuidad. Continuidad y coherencia. La lectura siempre tiene que ser fluida. Por ejemplo, se nota mucho que hay autores que intentan desarrollar 2 líneas de acción, lo han hecho a mejor sin realizar el desarrollo, la planificación previa y entonces pierden la coherencia y se pierde la continuidad. Por lo tanto, es otro parámetro que valoramos. La verosimilitud. La naturalidad. Originalidad, que el parámetro en realidad es la persuasión. El relato tiene que ser persuasivo desde el primer párrafo. Si los 3 o 4 primeros párrafos no son persuasivos, el lector no se instala en la narración y esto es un parámetro editorial, digamos, objetivo. Otro parámetro, la manera como los personajes se suben al escenario por primera vez. ¿Qué se valora? Que el personaje, desde el primer párrafo, el protagonista busca la complicidad del lector desde el principio. Porque hay un parámetro que es lo que es establecer el ancla, que llamamos, que si no se hace así, no se establece. Hay un informe, tenemos un informe de lectura por ahí colgado en la web, ¿vale? En la parte de actividades, hay un informe de lectura hecho por mí. Entonces, si os descargáis el informe, ahí veréis cómo lo valoro, ¿vale? Es un informe de lectura de carácter general. Entonces, ahí sí que saldrán los parámetros editoriales. Es verdad, no se me había ocurrido. Estoy aquí dándos la brasa. Andreina pregunta, ¿el asesor literario podría tener salida laboral en una editorial? Sí, claro. Lo que pasa es que por eso hemos unificado nosotros en el máster los 2 perfiles, ¿vale? Porque el asesor literario es el que hace el editing. Hoy en día el editor hace poco editing. Por eso si tienes formación como asesor literario donde trabajas bien el editing, es algo que puedes hacer. Claro. Esa pregunta es un poquito más a ver. técnica de Natalie, casi léela tú en voz alta. A ver, tengo dificultad al adaptar el libro que escribió un amigo a guión de película. Escribió en primera persona y todo el relato es así. ¿Qué me puedes recomendar para separar la narrativa de voz en off y la descripción de las escenas sin que se sienta redundante? Ostras, es que esto tendría que verlo. A ver,
es necesario que, aunque el libro esté escrito en primera persona, por ejemplo, hay una película que no me gusta mucho. Ay, mira, sí, el otro día he visto una película en Netflix que supera un poco esto. Es un poco rollo la película, pero oye, es un buen ejemplo para esto. Se llama Enola Holmes. Enola Holmes. Es sobre la sobrina de Esther Holmes. No me sale, del detective, leñe. Es que ya después de los 50 la memoria del Sherlock Holmes. Pues oye, esto que comentas de la primera persona lo trata muy bien mirando a cámara, ¿sabes? En lo que sería una especie de narrador en segunda persona, literariamente hablando, ¿no? Entonces, si tienes ocasión de ver la película esta, aunque no te guste mucho, fíjate en cómo trabajan esto de la primera persona y verás cómo este problema lo tratan en esta peli. ¿Vale? Enola Holmes en Netflix, por si acá. Como ya hemos fracasado en la cosa de irnos a nuestra hora. Ya, sí, ya hemos fracasado. Ya hemos fracasado. A ver, Julia de la Fuente comenta que el libro Escribir, Crear, Contar le aparece como de varios autores. ¿Es el mismo que dices tú, Mateo Coronado? Sí. Lo que pasa es que Mateo Coronado es el que lleva la voz cantante. Sí, solo hay este. Liliana, libros para aprender la construcción de emociones. Tenemos bibliografía, creo también. Sí, creo que la tengo colgada en la web. A mí solo hay un libro. Lo que pasa es que no lo tengo aquí a mano, pero creo que el libro que, si no, lo añadiré a la bibliografía, pero ya lo tengo. Hay muy pocos libros que trabajen este tema. Hay uno muy delgadito en la editorial Alba que lo hace bastante bien dentro de lo que es un tema complejo, lo de la construcción de las emociones. Revisaré si está en la biografía, que diría que sí, y si no, lo añadiré. ¿Vale? Pero solo conozco este libro que lo hace con un ejemplo. Lo que pasa que es general, pero bueno, da bastantes ideas. Y nosotros lo haremos pronto, el cursito este. A ver. Liliana, si contar es este libro en concreto. Es este. Vale, las claves de convertirse en escritor. Sí, Liliana. A ver, ¿de dónde nos descargamos el material? Bueno, voy a poner aquí, es en nuestra web. Vale. En el apartado actividades. Bueno, lo pondré. Dale, sí. Bueno, Carolina apunta que es la hermana de Holmes, ¿no? Sí, evidente. Además la he visto ayer y evidente que es la hermana de Holmes. Y muchas gracias por este comentario que es demasiado interesante para acabar a la hora. Yo pensaba, la verdad es que he dudado mucho porque pensaba, esto les va a parecer un rollo. Entonces, mira, yo me alegro si os ha aportado alguna cosa porque tenía mis dudas. No sé cómo lo verán, ha sido arriesgado, ¿eh? Pero bueno, espero que os haya aportado. ¿Dónde tienen el informe de lectura? En actividades está, ¿vale? El informe de lectura, para los que no habéis venido a otras sesiones, os resultará súper útil. He tenido que quitar alguna información porque evidentemente hay información que podría delatar al autor y todo eso lo he tenido que quitar. Pero vais a ver cómo... Y yo soy una persona muy dura haciendo informes. Entonces, he puesto una pauta que además es la pauta de la agencia, pero yo hice una adaptación que les gustó y yo creo que os ayudará mucho como escritores. Cogedla, de verdad. Bueno, nada, Liliana hacía un comentario, pues nada, diciendo pues que con un poquito de empeño se puede llegar a lograr escribir un libro, ¿no? Claro que sí. A ver, lo que no es normal es que pensemos que no se puede llegar a escribir un buen libro. Todos tenemos, la mayoría de la gente tenemos las competencias básicas necesarias. A ver, con un coeficiente intelectual normal y corriente puede desarrollarse el talento literario. No necesitamos más, en serio. Una cosa es que digo, quiero ser un genio. Ostras, entonces ya estamos hablando de otra cosa. Pero un escritor con talento que escriba de modo excelente... Lo que hay que ponerse es a trabajar en ello, que no es fácil y requiere tiempo. Y no hay que perder la perspectiva, la ilusión y las ganas de, sobre todo, de superarse a uno mismo. No hay que escribir para nadie, sobre todo al principio. Luego, cuando se valoran opciones de mercado, ya se hace. Pero al principio lo que tienes que hacer es aprender a narrar y olvidarte del mundo. Y cuando aprendas a narrar y tú digas, ostras, ahora sí que siento que consigo transmitir exactamente lo que hay en mi mente. Entonces podrás preocuparte del mercado. Pero hoy tanto y tanto que se puede aprender a escribir.
Yo esto lo defenderé, pero siempre. Siempre se puede aprender y además convertirse en un autor excelente. Solo hace falta desearlo y dedicar el esfuerzo necesario. Eso también. Mira, Marga lo va a dedicar porque sale súper motivada. Me alegro. Pues mira, a la hora te comes un bocadillo en vez de hacerte cualquier cosa y al ordenador o una libreta, que esto va muy bien. En serio. De verdad, yo esta sesión la he hecho sobre todo para convenceros de esto. Todos y todas, convencida estoy, aunque no os vea, de que todas tenéis las herramientas intelectuales necesarias como para desarrollar el resto de capacidades. O sea que solo tenéis que hacerlo y sacar el tiempo necesario. A ver. Samantha tiene una novela inspirada en la vida de una persona. Me comenta si te puedes inventar cosas, si es ético. A ver, si te puedes inventar cosas, sí, claro, ojo, cuidado. Si se trata de un personaje... Yo qué sé, imaginemos un político, una científica, una mujer, yo qué sé, una escritora o cualquier persona, puedes decir que entonces, en vez de decir, puedes decir que está basada en la vida de, pero que te has permitido algunas licencias. Y en este caso, nombrarlas, ¿vale? Si tú lo dices, se puede. Mientras, para que el lector pueda separar lo que hay de real en ello de lo que puede estar más, pues, más novelado. Aquí lo importante es que seas honesto y que lo expliques. Sí. Natalie, esta es una pregunta arriesgada para una pedagoga, ¿eh? Uy, a ver. ¿Podrías dar tips para el desarrollo de buena escritura en personas con dislexia? ¿Has tenido algún autor con esta situación? Sí, lo que pasa es que hace tiempo ya. A ver, esto lo hacía mucho cuando yo hacía de terapeuta, porque trabajábamos muchísimo la cuestión de la dislexia. Entonces, bueno, hay que trabajar muchísimo la orientación espacial. Lo que pasa que, pues sabes que esto me parece interesante, digo que, que me parece interesante para hacer un post. Entonces, voy a hacer un post sobre esto, porque he trabajado mucho con ellos, pero hace tiempo. Y claro que hay pautas, lo que pasa que ahora no las tengo presentes. ¿Qué pasa? Lo siento, perdón. Perdón. Pero no hemos dicho el nombre, ¿no? Ay, lo siento. Pero no pasa nada, tampoco. Sí, no pasa nada, es natural. A veces metemos la pata. Sí, a veces bastantes. Sí. A ver. Algo que se ve muy poco. A ver, el escritor que tiene que empezar aprendiendo el oficio. Bueno, es un comentario. Vale, yo creo que estas manos, ya están contestadas. Alonso y Dulce, ¿verdad? Que siguen con la mano levantada. Bueno, yo creo que ya está. ¿Podemos enviarlos a cenar? ¿Se os enviamos a cenar? Pasando lista para lo siguiente. Exactamente. Yo tengo una pregunta. Dime. La manera de cobrar, ¿se maneja algún tipo de tarifas? ¿Hay algo estándar para todos los asesores o algo así particular? Yo trabajo con no sé si todos trabajamos, una tarifa estándar no hay. Yo te puedo decir lo que yo cobro, pero no sé lo que cobra fulanito. Cuanto más, si por ejemplo son autores conocidos, cobran muchísimo más. Cobran mucho más un autor conocido que un editor de mesa, que seguramente cuando el editor de mesa sabe mucho más. ¿Vale? Pero yo qué sé, voy a decir lo que yo cobro. Yo cobro, por ejemplo, por hacer un libro del inicio al desenlace, tengo una tarifa plana de 1.500 euros. Y por 1.500 euros empezamos desde cero y terminamos la novela y ponemos la palabra fin. Y esa novela sale lista para presentar o publicar, lo que se quiera. Y luego también trabajamos por bonos. Entonces, claro, es muy difícil porque cada asesor tiene, yo por ejemplo cobro por hora 75 euros, pero luego en los bonos sale mucho más barato porque te coges un bono de 10 horas, ahora no me acuerdo, igual te miento, pero empecé son 250 euros, pero es que lo tendría que mirar porque no sé ni mis propias tarifas, porque lo que más hago, la verdad, son tutorías de este tipo, de las de 1.500 euros que sin tiempo te entra todo. ¿Vale? Esta es una tarifa media, por decirlo de alguna manera. No sé si respondo a tu pregunta, porque yo lo que cobran los demás, pero no hay estándares. Así, por ejemplo, como en escritura, en corrección.
sí que hay unos estándares, es decir, más o menos pues hay unos precios, en esto no. Es decir, cada uno cobra según le parece. Gracias. De nada. Sí, ya os hemos dormido, os hemos anestesiado ya. Pues nada, os agradezco muchísimo el interés. Yo pensaba, digo, hoy no nos va a aguantar nadie porque al final yo esto lo veo muy interesante, pero solo me parece a mí. O sea que nada, os agradezco muchísimo vuestra asistencia, que hayáis aguantado como jabatos y jabatas hasta el final prácticamente todos y espero que os haya resultado interesante, motivadora y que os animéis a otras que haremos. Muchísimas gracias por vuestra atención, por vuestras preguntas y por vuestra paciencia.